¿De acuerdo con el fondo, Buflet? El Ministerio de Economía está difundiendo que hay acuerdo con el fondo y que en el transcurso de la mañana saldría en la comunicación oficial y formal del Fondo Monetario anunciando un staff agreement. Para llegar a ese ¿Por qué dice el Ministerio de Economía cuando yo le digo hay acuerdo con el fondo? ¿No le cree mucho al Ministerio de Economía? Bueno, el Ministerio de Economía anunció varias veces que este acuerdo estaba y no estuvo. Entonces, por eso digo, hasta que no esté... Voy a repetirle la palabra que me dijo las palabras que me dijo una de las personas que está sentada en esa mesa de negociación. Está cerrado hasta que no vea el comunicado publicado por el fondo. Siempre algo puede cambiar. Pero ¿Y eso a qué hora se verá? El gobierno dice que al mediodía estaría esa comunicación. La verdad es que Economía necesita que hoy abran los mercados financieros con el anuncio de que hay un staff agreement, de que hay un acuerdo un preacuerdo con el fondo. Hay que entender una cosa, lo que sí se concreta, esto que está difundiendo el Ministerio de Economía, lo que va a haber es un acuerdo entre los técnicos del Fondo Monetario y los técnicos de la Argentina, que después tiene que aprobar el directorio del fondo. Eso hoy ya no va a pasar. Eso no va a pasar y el fondo hoy a las 5 de la tarde entra en receso, vacaciones. ¿Pero no vence el lunes? Sí. Y la aprobación del board no va a estar hasta entrado el mes de agosto, pasadas las elecciones de las PASO. Pongo esta vez un foco en la aprobación del board, a diferencia de la mayoría de las veces de un acuerdo con el fondo, porque la mayoría de las veces cuando está el staff agreement, todo indica que el board ya lo vio, ya lo revisó y lo va a aprobar, nunca rebota ahí. Ahora hay algunas dudas sobre si en el board, en la mesa de directorio donde están sentados todos los países, puede haber algún cambio a lo que se anuncie o comunique hoy. ¿Qué es lo que trasciende desde las fuentes en Argentina? Que ese acuerdo sería por 7.000 millones de dólares en 2 pagos. ¿Qué quiere decir eso? El mínimo desembolso comprometido por el Fondo Monetario por lo menos en agosto. ¿Por qué? Porque Argentina ya tiene 4.000 millones de dólares que el fondo le debe desde el mes de junio. Y en septiembre tiene previsto otro desembolso de 3.000 millones. ¿Qué es lo que está trascendiendo ahora? Que eso es lo que nos van a dar y que nos lo van a dar. O sea, no nos dan guita aparte. No nos dan nada nuevo, por lo menos por lo que se puede inferir de la suma y los plazos que se dan para los pagos. ¿Qué es lo que me cuentan a mí? Parte de los que están en esa mesa, que la negociación es muy dura, que hasta anoche a último momento seguía muy trabada. ¿Por qué? Porque el fondo sigue pidiendo una devaluación y porque cuestiona el alcance de esta devaluación fiscal que anunció el Ministerio de Economía. Esta devaluación fiscal que anunció el Ministerio de Economía le pone un impuesto del 25% a las importaciones de bienes y de servicios y del 7,5% a la importación de bienes. El fondo y Luis Cubedu, el negociador el venezolano que está a cargo del caso argentino, lo que le pide a la Argentina es una devaluación del 30%. Pero el 30% está bien del peso. Y lo que dice es, claro, de todo, la medida que se tomó en Argentina implica una suba del precio de las importaciones de alrededor del 5 o 6%, promediando todo, porque hay excepciones para la energía, excepciones para la canasta básica, 7% para unos, 25% para otros. Bueno, en toda esa cuenta, el cálculo que hacen es que eso es una devaluación de alrededor entre el 5 y el 7%. ¿Qué es lo que le está pidiendo el fondo? 30%. Claro que Sergio Massa no acepta ese número y mucho menos en un periodo electoral, a 2 semanas de las elecciones de las PASO, y la discusión ahí es si eso va a terminar resolviéndose, una medida en ese sentido se va a terminar resolviendo después de las PASO y cuando esté aprobado el acuerdo definitivo con Argentina, ¿no? Sí, en este momento Sergio Massa está en San Juan
su equipo político está ahí. Estaba justo hablando con alguien que está con Massa al lado, obviamente está de campaña, después va a Tucumán, después va a La Rioja, y están, creo que es más o menos lo que estuvo diciendo Ceci respecto a que son 5 o 6 puntos lo que están comunicando que son parte del acuerdo. Básicamente este desembolso del que hablaba Ceci de los 7.500 millones de dólares en agosto. Después hay un ítem que no sé cómo va a quedar y si efectivamente es así, que es que dice que se van a recalibrar las metas de reservas para adecuarlas al impacto de la sequía. Estoy diciendo textual lo que me están diciendo ahora desde el equipo de Sergio Massa, y que se apoyan las medidas anunciadas estas semanas vinculadas con el sector externo y fiscal. Las medidas que no cayeron del todo bien en el mercado porque lo que ocurrió fue la disparada del dólar blue y también un rechazo desde el punto de vista de los empresarios. ¿Qué buscan? Y sobre todo desde hace varios días diciendo que el acuerdo está, dar cierta certeza para lo que es no solo la gestión económica del día a día, sino también la campaña electoral. Falta muy poco, faltan 16 días, entonces era importante anunciar esto rápido y no es casualidad que en los primeros medios en los que se da por confirmada la noticia es en los medios kirchneristas, claramente tratando de plantar que el acuerdo ya está e insisten al lado de Sergio Massa que, comillas, en un rato hablan de un comunicado conjunto, no sé si finalmente esto va a ser así. Generalmente se hace así. Pero están diciendo que en un rato va a salir este comunicado conjunto y es cierto alivio tener cerrado el acuerdo porque se estaba poniendo mucho en duda. Ahora, lo que también es cierto es que no modifica esto la cuestión del día a día de la economía y también es cierto que hay otros problemas que tiene el armado de la campaña electoral de Sergio Massa, con lo cual todo eso sigue estando más allá de esta noticia que claramente es un alivio para el equipo de Massa del acuerdo o del entendimiento, más que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay que pensar que el fondo toda esta semana, sin un entendimiento y sin el desembolso de la plata, lo que hizo fue dar señales políticas, darle una mano con señales políticas a Sergio Massa sin poner un peso, digamos. Y eso es lo que va a pasar hasta las elecciones. La discusión de verdad la activación de este acuerdo de verdad va a ocurrir después de que Sergio Massa haya atravesado las PASO y se ve ahí si es un negociador más poderoso o más débil. Eso no es menor y no es casual que el fondo haya estirado los plazos cuando Argentina jugaba o los negociadores de la Argentina jugaban con la idea de que el fondo siempre te iba a dar un acuerdo porque no te iba a dejar caer en default. Bueno, el fondo no te dio un acuerdo para evitarte el default del lunes porque la plata el lunes para pagar Argentina no la tiene. ¿Cómo puede pagar Argentina el lunes? Con yuanes. ¿Cuántos yuanes le quedan? Ayer vi un informe de la Fundación Capital que dice que le quedan unos 1.400 millones de dólares de yuanes. Y no le alcanza. No le alcanzan. El segundo tramo del acuerdo del swap con China no está resuelto y no está completado, y los que han estado en esa mesa de negociación dicen que es muy difícil destrabar eso en 48 horas, pero Massa salió a pedirle plata a todo el que podía. Hay un comunicado, una nota, un artículo de Bloomberg de esta mañana contando que Argentina le pidió a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, que trate un préstamo para la Argentina de 1.000 millones de dólares. La CAF ya tiene comprometido un crédito con la Argentina de 570 millones, que es para hacer la reversión del gasoducto, el famoso lo que lleva el gasoducto de Vaca Muerta hasta Bolivia. Bueno, esos 570 ese crédito ampliarlo a 1.000 millones y desembolsarlo como parte de la parte del acuerdo. ¿Hacer un gasoducto de Vaca Muerta a Bolivia? Una reversión del gasoducto que hoy trae el gas. ¿Qué es una reversión? Hoy tenemos un gasoducto que trae el gas de Bolivia para todo el norte argentino. Bueno, lo que se quiere hacer es dar vuelta a las máquinas
las compresoras para que el gas, en lugar de empujarlo de Bolivia para la Argentina, se empuje de Argentina para Bolivia, y un tramo de 100 y pico de kilómetros que conecta el Néstor Kirchner con ese gasoducto y que se pueda exportar gas a Bolivia, pero primero que nada abastecer al norte. Pero bueno, ese crédito se pidió. También el artículo de Bloomberg dice que no se trató en el plazo en el que Argentina lo había pedido esa revisión, así que es una gran incógnita cómo se paga el lunes. ¿Se puede pagar el lunes rascando los últimos dólares que quedan en las reservas, los dólares que se juntaron esta semana por el dólar agro y los yuanes? Probablemente sí. Pero ahí estarían en 2.000. Se puede hacer un pago a cuenta. Porque hay 500, ¿no? Sí, hay 500 millones en las reservas. 400 sí, con el tema de... Pero hay que ver cuánto entra hoy, hay que ver cuánto entra el lunes y finalmente se ejecuta el martes y demás, ¿no? Digamos, rascando en las reservas, algunos que saben mucho de la técnica de ese proceso. Carlos Pérez, por ejemplo, que estuvo sentado en el Banco Central muchos años, siendo el segundo de Martín Redrado, tiene una cuenta hecha en ese sentido. De alguna manera, llegar a pagar, si se puede llegar a pagar, ahora el Banco Central queda completamente expuesto y ahí hay tensión. Puede haber una corrida. Porque, claro, lo que dice, o lo que decía por lo menos hasta ayer, antes de tener, si aparece finalmente este acuerdo, Miguel Pese, es que si no hay un acuerdo firmado, no se pague. Se entra en default por 15 días, no va a pasar nada, no va a cambiar nada trascendental, es más grave. Dice, es menos malo estar 15 días en default con el fondo que estar 15 días sin reservas en una campaña electoral y regalado para una corrida cambiaria. Bien. Quería sumar que la necesidad de hacer un anuncio hoy vinculado al fondo para llevar tranquilidad tiene que ver con que se empezaba a espesar el clima. Y voy a citar algo que usted me va a decir, pero es marginal, Luis Delía. Bueno, es marginal, pero anoche... Pero es marginal, Luis Delía. Perdón. Sí, pero anoche, a las 9 de la noche, él subió un video a sus redes sociales diciendo que iba a ser una profecía inédita en la historia de la política de la Argentina, y básicamente lo que dijo es: mañana el oficialismo se queda SIC, sin ministro y sin candidato, porque va a haber una corrida del dólar. Opa. Esto lo anunció Delía, muchos se lo tomaron a risa. Obviamente, al ver el video hice la consulta en el Ministerio de Economía para ver, bueno, qué estaba pasando. Por supuesto se burlaron un poco de lo de Delía y demás, pero de todas maneras le contestó Santiago Cunio, que es raro. Cunio va en la lista de Castells ahora, digamos, en el mismo espacio político, diciendo Delía ahora trabaja para Juntos por el Cambio y lo financia Caputo. O sea, todo delirante. Pero, ¿por qué lo cito a esto? Primero porque se empezaba a instalar desde sectores que no son los del mercado, digo, sectores que tienen que ver más con la calle, que iba a haber una disparada del dólar. Y otra cosa que dijo Delía hoy a la mañana, porque hizo un streaming, yo lo vi porque me doy todos los gustos. Ay, y ahí, básicamente, lo que planteó Luis Delía, que ratificaba porque él tenía información, dijo, es una payasada lo que hizo, está claro, pero dijo, y mañana que Massa no vaya a la caravana de la matanza, porque la gente no está con ánimo para ver a los políticos, y menos al lado de Fernando Espinosa haciendo campaña, como diciendo, puede haber disturbios, puede haber alguna complicación. Una vez se había apedreado en una caravana que se hizo en La Matanza un micro, en medio de la campaña electoral, esto que digo es hace varios años, pero había una cuestión que se empezaba a generar respecto de la disparada del dólar y la calle. Por supuesto, no estamos en 2001, la situación es distinta, hay planes, hay una contención social y demás, pero lo que se empezaba un poco a gestar es la idea de que esto podía pasar. Digo, más allá de quién fue el vocero de esta historia, cómo lo dijo, de qué manera. Hoy Delía es candidato a intendente de La Matanza, con lo cual uno puede suponer que hay un interés muy claro respecto de esto, pero lo cierto es que se estaba empezando a espesar el clima, y por parte del gobierno lo que hay en estos casos es un vacío informativo, porque si el Ministerio de Economía, en off the record, deja trascender hace un mes que está por cerrarse el acuerdo, que está por cerrarse, que viajan, que no viajan, que viajan, y eso no se cumple,
da pie para todo tipo de especulaciones en un momento en el que, digamos, es un reflejo argentino, la disparada del dólar, automáticamente se ven precios, se ven que no te va a alcanzar la plata, puede pasar algo, no puede pasar algo, va a haber protestas, puede haber una medida, no digo un corralito, pero hay todos fantasmas que se vuelven a agitar y me parece que le cae muy bien al gobierno, si se termina de confirmar la oficialización de este entendimiento, cortar con eso que se estaba empezando a armar, más allá, insisto, este punto es Luis Delía, pero no importa, porque era una cuestión que se empezaba a plantar ya en los medios de comunicación, que por supuesto va a haber un rebote respecto de eso, porque también lo hubo por parte del oficialismo, contestándole a Delía que era una barbaridad lo que estaba diciendo. Bien, está todo caliente. En un par de minutos después del informativo te seguimos contando. Dale.